¿Alguna vez has sentido que trabajas duro, haces todo lo correcto, pero aún así no ves cambios significativos en tu vida? Como si hubiera una barrera invisible que te impide avanzar. Esto le ocurrió a un hombre que, a pesar de ser fiel a Dios y luchar todos los días, se sentía atrapado en un ciclo de frustración. Pero un día descubrió un principio bíblico que lo cambió todo, y puede cambiar tu historia también. Hoy quiero que pienses, si pudieras cambiar una sola cosa en tu vida financiera hoy, ¿cuál sería? ¿Estás listo para recibir lo que Dios tiene preparado para ti? Comenta aquí tu respuesta y da el primer paso hacia el cambio. La prosperidad real y el propósito de Dios para tu vida no son accidentes, son el resultado de comprender y vivir de acuerdo con los principios que Él ha establecido. Si hoy decides escuchar, actuar y obedecer, tu vida nunca será la misma. Hermanos, sé que todos nosotros hemos pasado por momentos en los que parece que, aunque trabajamos duro y nos esforzamos al máximo, algo nos detiene. ¿Alguna vez te has sentido así? Estás haciendo todo lo que puedes, pero parece que las cosas no cambian, como si hubiera una barrera invisible que te impide avanzar. Esta barrera no está en el mundo físico, ni está en las circunstancias que nos rodean, sino en algo mucho más profundo. Está en nuestra mente, en nuestro corazón y a veces incluso en nuestra comprensión de los principios de Dios. Es como si el esfuerzo no fuera suficiente. ¿Te ha pasado que ves a otros avanzar, prosperar, y tú sientes que estás atrapado en el mismo ciclo, dando vueltas, pero sin avanzar? Te esfuerzas, trabajas con todo tu ser, haces lo mejor que puedes, pero parece que algo está bloqueando tu progreso. Lo peor de todo es que sabes que hay algo más, algo que debería estar sucediendo, pero no puedes identificar qué es lo que está impidiendo que las bendiciones fluyan en tu vida. Ahora, quiero que pensemos juntos en un principio muy importante que encontramos en la palabra de Dios. En Oseas 4:6, la Escritura nos dice: «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». ¿Qué significa esto? No es por falta de esfuerzo, no es por falta de fe, es por falta de comprensión de los principios que gobiernan el reino de Dios. A veces, nos encontramos luchando por avanzar sin entender cómo funcionan los principios divinos. Queremos ver resultados sin conocer las semillas que debemos sembrar. Deseamos cosechar, pero ignoramos la manera en que Dios ordena las estaciones, y por eso nos quedamos atrapados en ciclos que no sabemos cómo romper. Imagina que estás en una selva, buscando un camino para salir, pero no sabes que justo enfrente hay una puerta, una salida, que Dios ha preparado para ti. Si no sabes que esa puerta está allí, no importa cuán desesperado estés, no importa cuánto tiempo camines o cuánto sudes, nunca vas a salir de esa selva. Lo mismo pasa con nosotros. Luchamos y luchamos, pero muchas veces no sabemos que Dios ya ha preparado la salida. Solo necesitamos entender cómo caminar hacia ella. Dios no quiere que vivamos en un ciclo de lucha constante. Él quiere liberarnos, pero esa liberación viene cuando empezamos a entender los principios que Él ha puesto en su palabra. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que simplemente haciendo lo mismo una y otra vez va a traer resultados diferentes. Pero en la vida espiritual, a veces es necesario detenerse, reflexionar y pedirle a Dios que nos revele cuál es el principio que necesitamos aplicar para romper esa barrera invisible. Y sé que a muchos les sucede esto. Ven a otros avanzar. Ven que sus amigos y familiares están prosperando, mientras tú te preguntas por qué las cosas no cambian. Hermano, quiero decirte algo que puede ser difícil de escuchar, pero es necesario. La barrera invisible muchas veces está en nuestra mentalidad y en cómo vemos nuestras circunstancias. La forma en que interpretamos lo que estamos viviendo influye directamente en lo que podemos recibir. Si vivimos con una mentalidad de escasez, de que siempre nos falta algo, nunca veremos la abundancia de Dios. Pero cuando entendemos que Él quiere darnos más que suficiente,
que Él tiene planes de prosperidad para nuestras vidas. Entonces empezamos a romper esa barrera. ¿Sabías que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos las barreras? Porque Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a bendecirnos. Él no está esperando a que seamos perfectos, pero sí espera que actuemos de acuerdo con los principios que Él ha establecido. Él quiere darnos un futuro lleno de esperanza, pero a menudo estamos tan centrados en lo que no tenemos, en lo que nos falta, que no vemos las puertas abiertas que ya están delante de nosotros. Por eso, es tan importante que reflexionemos sobre nuestras creencias. ¿Qué creemos acerca de nuestra vida financiera? ¿Qué creemos acerca de nuestra capacidad de prosperar? Si constantemente nos decimos a nosotros mismos que nunca lo lograremos, que siempre estaremos en escasez, entonces esa mentalidad de escasez es lo que va a dominar nuestra vida. Es como sembrar una semilla en un terreno que no tiene la capacidad de dar fruto. Pero cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cuando comenzamos a ver las bendiciones de Dios en cada situación, cuando confiamos en que Él está con nosotros y tiene un plan para prosperarnos, entonces esa barrera comienza a romperse. Quiero que sepas que Dios no es el que nos limita. Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante. El problema está en que muchas veces nos detenemos antes de dar el primer paso, o simplemente no sabemos qué paso dar. Pero hoy quiero invitarte a que rompas con esa mentalidad de barrera invisible. Hoy es el día en que puedes comenzar a caminar hacia la libertad que Dios ya ha preparado para ti. Dios te ha llamado a prosperar, a ser bendecido, a vivir en abundancia, pero ese llamado viene con una responsabilidad, la responsabilidad de entender y aplicar los principios que Él ha establecido en su palabra. No podemos esperar recibir las bendiciones de Dios sin estar dispuestos a actuar en obediencia. No podemos esperar que Dios haga todo por nosotros cuando Él ya nos ha dado las herramientas necesarias para avanzar. Lo que necesitamos es una transformación en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Necesitamos empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde nuestras propias limitaciones. Cuando cambiamos nuestra mentalidad, las barreras que antes parecían invisibles se desvanecen. Y esa es la clave. Entender que las barreras no son insuperables, son barreras que nuestra mente ha creado, y cuando cambiamos nuestra forma de pensar, las derribamos. Así que hoy te invito a que reflexiones sobre tu vida. ¿Qué barreras estás enfrentando? ¿Qué principios divinos no estás entendiendo o aplicando? ¿Qué mentalidad de escasez o limitación está bloqueando el flujo de bendición que Dios quiere derramar sobre ti? Hoy es el día para romper con esas barreras y empezar a caminar en la libertad que Dios ha preparado para ti. Hermanos, sigamos adelante, porque ya hemos visto cómo la falta de conocimiento y la desobediencia nos pueden atrapar en ciclos que nos impiden avanzar en la vida que Dios quiere para nosotros. A medida que entendemos lo que significa obedecer y cómo la obediencia nos abre puertas a las bendiciones de Dios, es importante ahora profundizar en un principio clave que nos ayudará a caminar de manera más firme en nuestra fe: el principio de la semilla y la cosecha. Este principio, que vemos claramente en Gálatas 6:7, nos recuerda que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Este es uno de los principios más poderosos en la vida cristiana y uno de los más malentendidos. Es fundamental comprender que no solo nuestra vida espiritual, sino todas nuestras acciones, pensamientos y decisiones son semillas que sembramos, y que todo lo que hacemos tiene un impacto en lo que cosechamos más adelante. La semilla es mucho más que una acción física, es la intención del corazón, la motivación detrás de lo que hacemos. A menudo creemos que nuestras vidas están fuera de control, que las cosas nos suceden sin razón alguna, pero la palabra de Dios nos enseña que todo tiene un propósito y que estamos cosechando lo que hemos sembrado, ya sea en nuestras relaciones, finanzas o incluso en nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos habla acerca de sembrar, no se refiere simplemente a lo que damos, sino a cómo damos.
En el libro de 2 de Corintios 9:6 leemos: El que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este principio se aplica en todos los aspectos de nuestra vida. Si somos generosos con los demás, si mostramos amor, si somos honestos y justos en nuestras decisiones, esos mismos frutos volverán a nosotros. Por otro lado, si actuamos con egoísmo, si tomamos decisiones equivocadas, si no tratamos a los demás con respeto, también cosecharemos las consecuencias de esos actos. Pero aquí no se trata solo de lo que hacemos con los demás, sino también de lo que hacemos en secreto. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña que nuestras oraciones y actos de generosidad deben ser hechos en secreto. El Padre, que ve lo que está en secreto, recompensará en público. Esto nos muestra que nuestras acciones, incluso las que nadie ve, están sembrando algo en el reino de Dios. Si estamos dispuestos a ser obedientes a Dios en lo que hacemos en privado, en lo que nadie más ve, Él nos recompensará en la forma correcta y en el tiempo adecuado. Pero en todo esto, lo más importante que debemos entender es que el tiempo de la cosecha está en las manos de Dios. A veces sembramos algo y no vemos resultados inmediatos. Puede que estemos orando por algo o sembrando en alguna área de nuestra vida y no veamos el fruto de inmediato. Eso no significa que no estamos sembrando correctamente, sino que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosecha. En Eclesiastés 13:1 encontramos que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios sabe cuándo será el momento adecuado para que veamos la cosecha de lo que hemos sembrado, y nos llama a tener fe y paciencia mientras esperamos. La clave aquí es no dudar en el proceso, porque aunque no veamos el fruto de inmediato, Dios está trabajando en nuestras vidas. A menudo, las semillas que sembramos en momentos de sacrificio o dificultad, cuando nadie nos ve, producen los frutos más abundantes y hermosos. Es en esos momentos de obediencia, cuando decidimos hacer lo correcto, aunque no veamos resultados inmediatos, cuando estamos más cerca de ver la mano de Dios moverse poderosamente en nuestra vida. Ahora, es importante también comprender que el principio de la semilla y la cosecha no solo se refiere a lo que hacemos con los demás, sino también a cómo tratamos nuestra propia vida. En Proverbios 4:23, la palabra nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que nuestras decisiones internas, lo que guardamos en nuestro corazón, también son semillas que están dando fruto. Si guardamos pensamientos de ira, amargura o desconfianza, esos pensamientos generarán frutos amargos. Pero si sembramos pensamientos de paz, perdón y fe, esos frutos serán dulces y abundantes. La vida cristiana no se trata solo de hacer cosas externas, de lo que vemos, sino también de lo que cultivamos en nuestro interior. La semilla que sembramos en nuestro corazón es lo que determinará cómo respondemos ante las situaciones de la vida. Si sembramos paz en nuestros corazones, seremos pacificadores. Si sembramos perdón, seremos capaces de perdonar. Si sembramos fe, seremos fuertes cuando vengan los vientos de la prueba. Este principio es tan poderoso porque nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir lo que sembramos, y esa elección es lo que determinará lo que cosechamos más adelante. Dios nos da la libertad para sembrar, pero también nos da la responsabilidad de elegir sabiamente las semillas que plantamos. No podemos esperar cosechar paz y prosperidad si estamos sembrando caos, enojo y desobediencia. Si queremos ver una cosecha de bendiciones, debemos sembrar obediencia, amor, generosidad y fe. Por tanto, la semilla y la cosecha nos enseñan que todo lo que hacemos tiene consecuencias. No solo las grandes decisiones de la vida, sino también las pequeñas acciones cotidianas que a menudo pasamos por alto. Cada palabra que decimos, cada pensamiento que permitimos en nuestra mente,
Y cada acción que tomamos son semillas que, tarde o temprano, darán fruto. Y es aquí donde se cruza el camino de la obediencia con el principio de la semilla. La obediencia es la semilla que sembramos en nuestras vidas, y esa semilla se traduce en bendición y prosperidad. No podemos esperar que nuestra vida cambie si seguimos sembrando desobediencia, miedo o falta de fe. Pero si decidimos obedecer a Dios en todo lo que Él nos ha revelado, aunque no entendamos completamente, veremos una cosecha abundante, tal como Él lo ha prometido en su palabra. Parte superior do formulario. Parte inferior do formulario. Con gusto, continuemos profundizando en el siguiente principio, que es fundamental para nuestra comprensión del caminar cristiano. Ya hemos hablado sobre la importancia de sembrar las semillas correctas y cómo esas semillas tienen el poder de transformar nuestras vidas. Pero en este paso siguiente, vamos a ver cómo la fe activa es lo que nos lleva a la acción y cómo debemos vivirla día a día. Hermanos, hay una verdad que no podemos pasar por alto. La fe no es simplemente un sentimiento, una emoción o un pensamiento abstracto. La verdadera fe se manifiesta a través de nuestras obras. Jesús, en Santiago 2:26, nos dejó una declaración contundente. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto nos muestra que la fe no es algo que solo se lleva en el corazón, sino que debe manifestarse en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en las acciones que emprendemos. No basta con creer, es necesario actuar conforme a esa creencia. Jesús mismo nos da ejemplos poderosos de cómo la fe no puede quedarse en el plano de lo invisible. Si miramos la historia de Pedro caminando sobre el agua, veremos que, aunque Pedro tenía fe de que Jesús podía hacer milagros, él tuvo que tomar el paso de fe, salir del bote y caminar hacia él. La fe de Pedro no fue pasiva, no se quedó en el pensamiento de «yo creo que Jesús puede ayudarme», sino que se convirtió en un movimiento, en un paso concreto hacia lo que él creía. La fe de Pedro fue activada cuando hizo algo que nadie en su sano juicio haría: caminar sobre el agua. Es vital que entendamos que nuestra fe no puede quedarse en la teoría, en lo que pensamos que es cierto. Es fácil hablar de lo que creemos, pero la fe cristiana no se trata solo de palabras. Se trata de lo que estamos dispuestos a hacer. Si creemos que Dios es nuestro proveedor, entonces debemos actuar en consecuencia. Si creemos que Dios es capaz de transformar nuestras vidas, entonces debemos tomar pasos de obediencia para alinearnos con su voluntad. La fe activa no se limita solo a un deseo profundo, sino que se manifiesta en acciones que confirman ese deseo. Acciones que coinciden con lo que proclamamos. De hecho, la fe activa es la acción que responde a la revelación de Dios en nuestras vidas. No podemos esperar ver el poder de Dios si no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Cuando Dios nos habla, ya sea a través de su palabra o por medio de una convicción interna, lo que nos pide es que confiemos en Él y respondamos a esa revelación con acción. En Romanos 1:17, Pablo nos enseña que el justo por la fe vivirá. Esto no significa que solo debemos creer en un sentido pasivo, sino que esa fe activa transforma nuestra manera de vivir. La fe nos lleva a una nueva forma de actuar, a un nuevo estilo de vida. La vida cristiana está llena de momentos en los que se nos presenta la oportunidad de actuar en fe, aunque no entendamos completamente las circunstancias, aunque no sepamos cómo va a terminar todo. Es aquí donde muchos cristianos se enfrentan a un gran desafío. En Hebreos 11 encontramos historias de personas que actuaron en fe, sin ver la respuesta inmediata. Abraham salió de su tierra natal sin saber a dónde iba. Moisés levantó su bastón para dividir el Mar Rojo, y Josué marchó alrededor de Jericó, sabiendo que, en apariencia, no había forma alguna de que las murallas pudieran caer. Ellos no vieron la solución antes de actuar. Actuaron primero en fe. El principio es claro. La fe activa requiere de valentía,
para dar el primer paso, aunque no tengamos todas las respuestas. Y esto, mis hermanos, es lo que hace que la fe cristiana sea tan poderosa. La fe activa vence el temor al fracaso, porque no está basada en lo que podemos ver, sino en lo que Dios ha dicho. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Es decir, debemos caminar en lo invisible, confiando en que Dios está obrando aún cuando no podemos ver todo el panorama. Es fácil esperar hasta que las circunstancias estén perfectas, pero la verdadera fe no espera a que todo esté en su lugar. La fe activa es la confianza puesta en acción, aunque las circunstancias no sean las ideales. Si vemos a David enfrentando a Goliat, podemos notar que él no esperó a tener un ejército para derrotar al gigante. David sabía que tenía que actuar, y su fe en que Dios lo respaldaba lo llevó a dar el primer paso, enfrentando al gigante con solo una honda y una piedra. La acción de David fue un reflejo de su confianza en Dios. No tenía dudas de que Dios le daría la victoria, y esa certeza lo impulsó a actuar. Hermanos, la fe activa también nos lleva a vivir con una perspectiva diferente. La fe cristiana no es un acto de ceguera ante las dificultades, sino un acto de confianza en que Dios es más grande que cualquier desafío. Es como cuando Pedro comienza a hundirse en las aguas. Él había dado el paso de fe, pero al ver las olas y sentir el viento, su fe comenzó a vacilar. Fue en ese momento que Jesús le extendió la mano. A veces, nuestra fe será puesta a prueba, y es fácil dudar cuando las cosas parecen salir mal. Pero es precisamente en esos momentos que debemos recordar que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Actuar en fe no significa que todo será fácil o que no habrá dificultades. De hecho, como hemos visto, los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia enfrentaron enormes desafíos, pero lo que los distinguió fue que actuaron en fe, sin rendirse, confiando plenamente en que Dios haría lo que había prometido. La fe activa es lo que nos permite mantenernos firmes cuando las cosas no van como esperamos, porque sabemos que Dios está con nosotros y Él cumplirá su propósito. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo respondemos a lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Estamos esperando a tener todas las respuestas antes de actuar? ¿O, por el contrario, nos atreveremos a dar el primer paso de fe, confiando en que Dios guiará nuestros pasos? La fe activa no es solo un acto de confianza, sino un estilo de vida que se refleja en cómo decidimos vivir cada día. La fe activa se ve en las decisiones cotidianas, en los momentos cuando tenemos que elegir entre caminar por la seguridad de lo que conocemos o dar un paso hacia lo desconocido, confiando en que Dios nos llevará de la mano. La obediencia a los principios de Dios es clave para experimentar su bendición. La obediencia no solo es un acto de sumisión a su voluntad, sino que es una herramienta poderosa que abre puertas a la abundancia y a la prosperidad que Él ha prometido. En Deuteronomio 28:2 leemos algo muy claro. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto no es solo una promesa para el pueblo de Israel. Es un principio que sigue vigente para nosotros hoy en día. La obediencia es la clave que desbloquea las bendiciones de Dios en nuestra vida. Sin embargo, debemos comprender que obedecer no es solo seguir reglas, sino alinearnos con los principios divinos que gobiernan su reino. Cuando hablamos de obedecer a Dios, muchos piensan que se trata de cumplir con reglas religiosas o asistir a la iglesia solo como un acto externo. Pero la obediencia verdadera va mucho más allá. Es un acto del corazón. Significa tomar la decisión de poner en práctica lo que sabemos que Dios ha ordenado, incluso cuando no entendemos por completo los motivos o el resultado. Es un acto de confianza, un acto en el que decidimos que lo que Dios dice es más importante que lo que nosotros pensamos o sentimos en ese momento. En 1 Samuel 15:22
El profeta Samuel le dice a Saúl: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcamos a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto es un principio fundamental para nuestra vida cristiana. Dios no busca sacrificios vacíos o rituales sin corazón. Lo que realmente le agrada es que vivamos de acuerdo con su palabra, que obedezcamos a su dirección en nuestras vidas. La obediencia genuina es una señal de amor y confianza hacia Dios, porque al obedecerle, estamos reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Ahora bien, en la vida cristiana, la obediencia no es siempre fácil, no siempre es conveniente, ni siempre será comprendida por todos los que nos rodean. Sin embargo, la obediencia tiene poder. Cuando decidimos seguir lo que Dios nos ordena, aunque no veamos inmediatamente los resultados, estamos poniendo en marcha un principio espiritual que jamás fallará. Recordemos que la obediencia es la clave para abrir las puertas de las bendiciones, y aunque el proceso de obedecer pueda ser desafiante, sabemos que Dios siempre recompensará a aquellos que le son fieles. Tomemos el ejemplo de Abraham, un hombre que se destacó por su obediencia a Dios. Cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham obedeció sin cuestionar a Dios, porque sabía que Dios tenía el control de todo. El resultado de esa obediencia fue una bendición tremenda no solo para Abraham, sino para toda la humanidad, porque a través de él se cumplió el propósito divino de bendecir a las naciones. Génesis 22, 17, 18. Abraham nos enseña que la obediencia, incluso cuando es difícil, abre el camino a las bendiciones divinas que ni siquiera podemos imaginar. Pero, ¿qué pasa cuando desobedecemos? La desobediencia, aunque a menudo se disfraza de libertad o de búsqueda personal, en realidad nos aleja de la fuente de nuestra prosperidad. Desobedecer a los principios de Dios nos coloca en una posición de resistencia a la voluntad divina, y esto puede impedir que recibamos las bendiciones que Él ha planeado para nosotros. La desobediencia trae consecuencias, no porque Dios quiera castigar, sino porque las bendiciones y la paz que buscamos están directamente ligadas a vivir conforme a su voluntad. En Deuteronomio 28:15, Dios advierte que si no obedecemos, las consecuencias también son claras. Pero si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Esto no se refiere a un castigo directo, sino más bien a las consecuencias naturales de apartarnos de los principios que nos protegen y nos guían. Cuando desobedecemos, nos apartamos del flujo de su favor y nos ponemos en una posición donde podemos enfrentar dificultades innecesarias. La obediencia también está ligada al propósito de Dios para nuestras vidas. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito específico, y obedecer a Dios es el camino que nos lleva a cumplir ese propósito. A través de la obediencia, Dios puede guiarnos a donde Él quiere que estemos. Si miramos las vidas de personajes como Moisés o Josué, podemos ver que sus victorias no llegaron por casualidad, sino por obedecer las instrucciones claras de Dios. Moisés, por ejemplo, obedeció a Dios cuando le pidió que liberara al pueblo de Israel, y a pesar de las dificultades y los desafíos, fue testigo de la fidelidad de Dios al cumplir su promesa. Un ejemplo claro de obediencia práctica se encuentra en la vida del profeta Elías. Cuando Dios le pidió que fuera a enfrentarse a los profetas de Baal, Elías no dudó. Sabía que la obediencia a Dios lo pondría en una situación difícil, pero también sabía que la obediencia resultaría en una manifestación del poder de Dios que cambiaría la historia de Israel. Y, como sabemos, Dios respondió con poder, demostrando que Él es el único Dios verdadero. Primera de Reyes 18, 36, 39. En nuestro caminar con Dios, debemos entender que nuestra obediencia no siempre tendrá una recompensa inmediata o visible. Sin embargo, eso no significa que no valga la pena. La obediencia siempre tendrá frutos, ya sea en esta vida o en la vida venidera. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios.
Pero esa fe, que se expresa a través de la obediencia, es la que nos conecta con las bendiciones y el propósito de Dios. Cuando confiamos en Él y obedecemos, estamos alineando nuestras vidas con los principios del reino de Dios, y eso nos coloca en la posición correcta para recibir todo lo que Él ha preparado para nosotros. La obediencia a los principios de Dios no se trata de cumplir con reglas religiosas o seguir una lista de mandamientos. Se trata de vivir de acuerdo con lo que Dios sabe que es lo mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos completamente sus razones. La obediencia nos da acceso a una vida de paz, prosperidad y propósito que solo se encuentra en Él. Dios no nos llama a obedecer por imposición, sino por amor, porque su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Hermanos, ¿qué áreas de tu vida están siendo desafiadas en este momento? ¿Hay algo que Dios te ha llamado a hacer, pero te has resistido por temor o incertidumbre? Obedecer a Dios es el camino hacia el propósito, la paz y la prosperidad. Y aunque pueda haber momentos de dificultad, sabemos que en la obediencia encontramos la verdadera libertad. Obedecer a Dios requiere acción y no solo palabras. Muchas veces, en nuestra vida cristiana, somos tentados a pensar que basta con decir sí, Señor, y esperar que todo suceda. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera obediencia no es pasiva, sino activa. No es suficiente con tener una buena intención o un deseo sincero de hacer lo correcto. Debemos tomar acción, hacer lo que Él nos ha pedido y actuar conforme a lo que Él nos ha mostrado. En Santiago 1:22 se nos dice: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos». Este versículo nos deja muy claro que la obediencia a Dios es un acto de hacer, no de escuchar solamente. De nada sirve conocer la palabra de Dios si no la ponemos en práctica. Dios nos ha dado instrucciones claras en su palabra, y si no las aplicamos, estamos perdiendo la oportunidad de vivir en la plenitud de sus bendiciones. Tomemos el ejemplo de Noé. Dios le dio la instrucción de construir un arca, algo que parecía una locura en ese momento, pues nunca antes había llovido sobre la tierra. La acción que Noé tomó fue un acto de obediencia radical. Noé no solo escuchó la palabra de Dios, sino que la puso en práctica, incluso cuando las circunstancias no tenían ningún sentido. Mientras todos lo ridiculizaban, él continuó trabajando y construyendo el arca con la certeza de que estaba obedeciendo a Dios. Su obediencia no solo salvó su vida, sino también la de su familia, y la humanidad entera fue preservada gracias a su obediencia activa. De igual manera, nosotros estamos llamados a actuar según las instrucciones de Dios, aunque no comprendamos completamente el panorama. A veces, Dios nos pide que demos pasos de fe, que tomemos decisiones que no tienen lógica humana, pero su propósito es mucho mayor de lo que podemos ver en el momento. El obedecer no es solo escuchar su voz, sino actuar en consecuencia, a pesar de lo que nos digan las circunstancias, los amigos o incluso nuestra propia lógica. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el de Abraham. En Génesis 12, Dios le ordenó a Abraham que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a un lugar que él le mostraría. Abraham no sabía a dónde iba, ni siquiera entendía todo lo que implicaba esa obediencia. Sin embargo, tomó acción y obedeció a Dios. Y, como resultado de su obediencia, Dios le dio un futuro lleno de bendiciones y una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Génesis 15:5. La obediencia de Abraham fue seguida por la acción, y gracias a ella, Dios cumplió su promesa. No podemos esperar bendiciones si no estamos dispuestos a tomar acción. En muchas ocasiones, esperamos que las cosas cambien sin mover un dedo, pero la fe verdadera, la obediencia verdadera, requiere que tomemos decisiones y demos pasos concretos hacia lo que Dios nos ha llamado a hacer. La fe no es solo un sentimiento, es una acción, y la obediencia a Dios
Es una de las formas más claras en que podemos demostrar nuestra fe. Recuerda que la acción de obedecer siempre viene con desafíos. No siempre será fácil, no siempre será cómodo, y en ocasiones nos enfrentaremos a la duda y el miedo. Pero debemos comprender que obedecer a Dios no depende de que todo sea perfecto, ni de que todo esté claro. La obediencia se trata de confiar en Él, de caminar en lo desconocido sabiendo que Él tiene el control. En Hebreos 11, cuando se habla de los héroes de la fe, se mencionan muchas personas que tomaron pasos de fe, como Moisés, quien obedeció a Dios y guió a Israel fuera de Egipto. A pesar de la oposición de Faraón y las dificultades que surgieron durante el viaje, la obediencia no es solo una cuestión de acción, sino también de persistencia. Cuando Dios nos llama a obedecer, no siempre veremos resultados inmediatos. A menudo, tendremos que seguir adelante en medio de la adversidad, con la certeza de que estamos cumpliendo su voluntad. En Mateo 7:7-8, Jesús nos dice: «Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá». Este versículo nos enseña que la obediencia requiere constancia y paciencia. No podemos esperar resultados inmediatos, pero debemos perseverar, sabiendo que Dios responde a aquellos que siguen sus instrucciones con fe y paciencia. En nuestra vida cristiana, a veces necesitamos recordar que la obediencia es un acto de confianza en el carácter de Dios. Dios no nos da órdenes para hacernos la vida más difícil o para privarnos de algo bueno. Él nos llama a obedecer porque sabe que, cuando lo hacemos, estamos alineándonos con su propósito perfecto y recibiendo lo mejor que Él tiene para nosotros. La obediencia, entonces, es un acto de entrega total a Dios, confiando en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No se trata solo de obedecer a Dios en las grandes decisiones, sino también en los detalles cotidianos de nuestra vida. A veces creemos que obedecer a Dios solo implica seguir grandes mandamientos o tomar decisiones trascendentales, pero la verdad es que Dios también nos llama a ser obedientes en las cosas pequeñas, en los momentos aparentemente insignificantes. En Lucas 16:10, Jesús nos enseña: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que es injusto en lo muy poco, también en lo más es injusto». La obediencia en lo pequeño demuestra nuestro carácter y nuestra disposición para recibir las bendiciones de Dios en lo grande. Por último, debemos entender que obedecer a Dios no es una carga, sino una bendición. La obediencia nos coloca en una posición de favor divino, donde las puertas se abren, los recursos se multiplican y los milagros suceden. Es a través de la obediencia que experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la provisión que no podemos explicar y las bendiciones que no hemos pedido. No es porque hayamos hecho algo extraordinario, sino porque hemos decidido caminar en la voluntad de Dios. En Juan 15:10, Jesús dice: «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». La obediencia nos mantiene cerca de Dios, en su presencia, en su amor. Y esa es la verdadera bendición: estar alineados con su voluntad y disfrutar de la vida abundante que Él promete a aquellos que le siguen de todo corazón. Así que, hermanos, recordemos que obedecer a Dios es un acto de amor y confianza. No importa lo que estemos enfrentando, lo que hemos vivido o lo que el futuro nos depare. Si tomamos la decisión de seguirle con todo nuestro ser, no solo veremos cambios en nuestras circunstancias, sino que experimentaremos una transformación profunda en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida entera. La obediencia a Dios no solo trae bendiciones, sino que nos permite caminar en el propósito perfecto que Él ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Obedecer a Dios es un compromiso constante. En nuestra vida cristiana, es fácil caer en la tentación de pensar
que la obediencia es algo que solo se debe hacer en ciertos momentos, o cuando se nos pide algo específicamente grande y difícil. Sin embargo, la obediencia a Dios no es algo ocasional, sino un llamado diario y constante. Cada día, cada momento, estamos enfrentando decisiones que revelan nuestra disposición a obedecerle, ya sea en las cosas grandes o en los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana. Cuando miramos la vida de Daniel, podemos ver un claro ejemplo de una obediencia inquebrantable que no se detiene ante las dificultades. En Daniel 6:10 se nos dice que Daniel, a pesar de las órdenes del rey que prohibían orar a cualquier dios o ser humano que no fuera el rey, continuó orando 3 veces al día, como lo había hecho siempre. Este simple acto de obedecer a Dios, aun cuando las consecuencias eran serias, nos muestra cómo la obediencia se convierte en un principio de vida que no cambia dependiendo de las circunstancias. La vida de Daniel nos recuerda que la obediencia a Dios es un compromiso inquebrantable que debemos mantener, independientemente de lo que el mundo o las circunstancias nos digan. Si nos mantenemos firmes en obedecer a Dios, podemos estar seguros de que Él nos protegerá y nos dará la victoria. El acto de Daniel de seguir orando sin temor a la persecución no solo fue un testimonio de su fe, sino también de su obediencia constante a lo largo de su vida. La obediencia, en este sentido, no es solo un acto aislado, sino un patrón constante que debe definir nuestra relación con Dios. La obediencia diaria a Dios tiene una gran importancia en la vida del creyente. No se trata solo de hacer lo que Dios nos dice en los momentos cruciales, sino también de cómo vivimos cada día. Es fácil pensar que solo cuando tomamos decisiones grandes o cuando atravesamos pruebas difíciles debemos ser obedientes, pero la verdadera obediencia comienza en los detalles cotidianos. Si somos fieles en las pequeñas cosas, podemos confiar en que también lo seremos en las grandes. En Lucas 16:10, Jesús nos dice: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel». Esta es una verdad fundamental para comprender que la obediencia a Dios se mide en cada acción, pensamiento y palabra, no solo cuando enfrentamos momentos de gran prueba. Además, la obediencia diaria también nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. Cuanto más seguimos sus mandamientos, más nos acercamos a Él y más experimentamos su amor, paz y fidelidad. La obediencia constante no solo trae bendiciones externas, sino que transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. En Juan 14:15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia es una expresión de nuestro amor a Dios, una respuesta constante a su fidelidad y a su llamado. Cada vez que obedecemos a Dios, nos hacemos más como Él y reflejamos su carácter. En el mundo en el que vivimos, a menudo nos encontramos con muchas distracciones y voces que nos incitan a obedecer algo o a alguien distinto a Dios. Es fácil ser influenciado por lo que el mundo dice que es correcto, pero obedecer a Dios significa ir en contra de las corrientes del mundo. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». La obediencia a Dios requiere una renovación diaria de nuestra mente, para que podamos discernir lo que es bueno, agradable y perfecto ante sus ojos. Vivir en obediencia a Dios no es solo resistir las tentaciones del mundo, sino hacer de su voluntad la prioridad en nuestras vidas. Una vida de obediencia constante también se caracteriza por la perseverancia, como vimos en los ejemplos de Abraham y Daniel. Obedecer a Dios no siempre es fácil, y en muchas ocasiones requiere esfuerzo, sacrificio y determinación. Las pruebas y las dificultades son parte de este camino. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima: «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos». Obedecer a Dios, especialmente en tiempos difíciles, requiere perseverancia y una fe firme en su promesa de que Él estará con nosotros hasta el final.
Cuando somos obedientes a Dios en medio de las dificultades, mostramos nuestra confianza en Él. La obediencia no es solo un acto de obedecer reglas, sino de confiar en que su plan es el mejor. Cuando las circunstancias nos dicen que no hay salida, nuestra obediencia expresa nuestra fe en que, aunque no entendemos todo, Dios tiene el control y su propósito se cumplirá a través de nuestra fidelidad a Él. Así como los israelitas tuvieron que confiar en Dios cuando marcharon alrededor de las murallas de Jericó, nosotros también debemos actuar en fe, sabiendo que nuestra obediencia tendrá frutos a su tiempo. La obediencia constante a Dios también tiene un impacto poderoso en las vidas de aquellos que nos rodean. En 1 Pedro 2:12 se nos dice: «Manteneos entre los gentiles como buenos ciudadanos, para que, en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación». Cuando vivimos en obediencia a Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio viviente de su gracia y poder. La obediencia no solo cambia nuestra vida, sino que tiene el poder de influir en la vida de los demás, mostrando a los demás que la obediencia a Dios produce paz, gozo y bendición, aún en medio de las pruebas. Finalmente, debemos recordar que la obediencia a Dios es una elección que hacemos cada día. Al despertar cada mañana, tenemos la oportunidad de decidir si vamos a seguir su voluntad o si vamos a hacer lo que creemos que es mejor por nuestra cuenta. La obediencia no es algo que ocurre por casualidad, sino que es una decisión consciente que tomamos al alinearnos con su palabra y sus principios. Cada día es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con Él y caminar en obediencia. Dios nos llama a vivir una vida de obediencia constante, no solo en los momentos difíciles, sino en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tomamos esta decisión diaria, experimentamos su paz, su dirección y su poder transformador. La obediencia a Dios nos permite vivir de acuerdo con su propósito y experimentar el fruto de una vida que honra y glorifica su nombre en todo lo que hacemos. Parte superior, do formulario. Parte inferior do formulario. La obediencia a Dios requiere fe activa. A menudo, pensar en obedecer a Dios puede hacernos imaginar algo pasivo, como si solo tuviéramos que esperar a que Él nos ordene algo y luego hacerlo. Pero la verdadera obediencia a Dios no es simplemente una respuesta mecánica a órdenes, sino un acto de fe activa que demuestra nuestra confianza en Él. La fe y la obediencia están profundamente conectadas, y es imposible obedecer a Dios de manera completa sin una fe sólida en su palabra y en su promesa de que lo que nos pide es para nuestro bien. Tomemos como ejemplo la historia de Abraham, quien fue llamado por Dios a dejar su tierra y su familia para ir a un lugar que Dios le mostraría. Génesis 12:1. Abraham no sabía exactamente a dónde iba, ni cómo las promesas de Dios se iban a cumplir en su vida, pero obedeció a Dios en fe, creyendo que Él cumpliría lo que había prometido. En Génesis 15:6 se nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta acción de obedecer a Dios, a pesar de la incertidumbre, es un ejemplo claro de cómo la fe activa impulsa la obediencia. La obediencia a Dios implica un paso de fe, un salto en lo desconocido, en lo que no podemos ver ni entender en ese momento. Dios a menudo nos llama a hacer cosas que desafían nuestra comprensión humana, pero la fe activa nos capacita para actuar en obediencia aun cuando las circunstancias no parecen favorables. Por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo que confiar en Dios cuando caminaron alrededor de las murallas de Jericó sin saber cómo caerían. Josué 6:1-20. Era un acto de fe. No había lógica humana que explicara cómo una ciudad fortificada caería simplemente por marchar alrededor de ella. Pero la fe en el poder de Dios hizo que obedecieran su instrucción. Y ese acto de obediencia llevó a la victoria. Obedecer a Dios en fe significa que, aunque no veamos el resultado inmediato, confiamos en que Él tiene el control
y que su plan es perfecto. Muchas veces podemos estar tentados a dudar de lo que Dios nos está pidiendo. Podemos pensar que los pasos que Él nos llama a dar no tienen sentido o no nos llevarán a donde queremos estar. Pero como cristianos, nuestra fe no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios ha prometido y de su carácter fiel. La obediencia verdadera no se basa en nuestra capacidad de comprender, sino en nuestra confianza en que Dios lo sabe todo y tiene un propósito eterno en cada acción que nos llama a realizar. Además, es importante recordar que la obediencia a Dios es una fe que se pone en práctica todos los días. La fe activa no se limita a los grandes momentos de nuestra vida, como cuando enfrentamos grandes desafíos o decisiones importantes. Cada día nos da oportunidades para practicar nuestra fe y obediencia en las pequeñas cosas. Jesús nos lo mostró en Mateo 25:21, cuando habló de ser fiel en lo poco para ser puesto sobre mucho. Ser obedientes a Dios en las decisiones cotidianas, como elegir amar a nuestro prójimo, perdonar, ser honestos, cuidar nuestras finanzas, ser responsables con el tiempo que nos da, es una manera de ejercer nuestra fe activa. La verdadera fe se ve en nuestra disposición a vivir según lo que Dios nos manda, incluso cuando parece que no hay grandes resultados inmediatos. Es cierto que obedecer a Dios a veces puede ser desafiante, cuando nuestras propias ideas, deseos y pensamientos entran en conflicto con lo que Él nos pide. Puede resultar difícil obedecer, pero la obediencia verdadera es una expresión de nuestra confianza en su sabiduría y en su amor por nosotros. La Biblia nos enseña que Dios no nos pide nada que no sea para nuestro bien. Romanos 8:28. En Hebreos 11:8 se nos recuerda que Abraham obedeció a Dios cuando fue llamado a salir de su tierra, sin saber a dónde iba, pero confiando en que Dios tenía un plan perfecto. Cada paso de fe que damos, cada acto de obediencia, nos acerca más a conocer el corazón de Dios y a entender más profundamente su voluntad para nuestras vidas. La fe activa también es lo que nos permite perseverar en nuestra obediencia, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. En Santiago 2:26 se nos recuerda que la fe sin obras es muerta. La obediencia no es solo una manifestación de fe en un momento puntual, sino una decisión continua de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Romanos 1:5, Pablo nos habla de la obediencia a la fe como una parte integral de nuestra vida cristiana. Cada paso de obediencia que damos demuestra nuestra fe en que Dios tiene el control y que Él está obrando en nuestra vida. La obediencia se convierte, entonces, no solo en un acto puntual, sino en un estilo de vida. A veces, cuando seguimos el camino de la obediencia, nos encontramos con la tentación de rendirnos, de dudar si realmente Dios tiene el control. Pero la fe activa en la obediencia se basa en mantener nuestra mirada fija en Dios y en su fidelidad, no en nuestras propias circunstancias. Si Dios nos ha llamado a caminar en una dirección, aunque el camino sea incierto o difícil, debemos seguir confiando en Él, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Además, la fe activa en la obediencia también implica dar los pasos correctos, incluso cuando no sabemos qué esperar. A veces, Dios nos pide que actuemos, aunque no tengamos todas las respuestas. Nos llama a seguir su voluntad, aunque no veamos claramente el futuro. Pero en ese caminar por fe, aprendemos a confiar más en su guía y a ver cómo Él obra de maneras que no habríamos imaginado. La obediencia, entonces, no solo es la manifestación de nuestra fe, sino también una manera de experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Cuando actuamos en obediencia, no solo estamos mostrando nuestra fe en Dios, sino también invitando a su poder y propósito a nuestra vida. Así como la obediencia de Abraham lo llevó a ser el padre de naciones, nuestra obediencia activa puede abrir puertas que ni siquiera imaginamos. Obedecer a Dios es un paso de fe que nos lleva a lugares de bendición, crecimiento espiritual
y propósito eterno. Por todo esto, la obediencia es un acto continuo de fe activa. Cada decisión que tomamos para obedecer a Dios, incluso en los detalles más pequeños, demuestra nuestra confianza en Él y nos permite ver su mano obrando en nuestra vida. La obediencia a Dios requiere un compromiso constante y continuo. Vivir de acuerdo con los principios que Dios ha establecido no es una cuestión de momentos esporádicos o de seguir sus instrucciones solo cuando nos parece conveniente. La verdadera obediencia a Dios es un compromiso que abarca toda nuestra vida, no solo un acto aislado en un punto específico. Esto significa que debemos ser consistentes en seguir a Dios, no solo cuando las circunstancias son favorables, sino también cuando enfrentamos pruebas, dificultades o cuando nuestras emociones nos dicen que es más fácil rendirse. Obedecer a Dios continuamente implica una disciplina diaria. En Lucas 9:23, Jesús nos dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Este versículo nos deja claro que la obediencia no es algo que se hace una vez y luego se olvida. Es un acto de negarse a uno mismo y tomar decisiones diarias que reflejan la voluntad de Dios. Cada día nos enfrentamos a elecciones. Elegimos caminar en obediencia o seguir nuestras propias inclinaciones. Este proceso requiere disciplina. No siempre será fácil, pero cada día, cada decisión, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y mantener nuestro compromiso con Dios. Este compromiso continuo también tiene que ver con nuestra disposición para seguir a Dios incluso cuando no comprendemos completamente su plan. A menudo, Dios nos llama a actuar sin darnos toda la información de antemano. La obediencia verdadera requiere confiar en que Él tiene un propósito, aunque no veamos los resultados de inmediato. En Génesis 12:1-4, cuando Dios llama a Abraham a dejar su tierra, no le dice a dónde va. Abraham no sabe exactamente cuál será el destino final de su obediencia, pero decide seguir a Dios, confiando en que el Señor tiene un plan para él. La obediencia continua es una respuesta de fe, en que Dios está guiando nuestros pasos. Esto nos enseña que obedecer es un acto de confianza incluso cuando no entendemos todo el panorama. El compromiso continuo con la obediencia también implica perseverar a través de los tiempos difíciles. Las pruebas y las dificultades son parte del camino. En Santiago 1:12 se nos dice: «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman». Esta promesa no es para aquellos que se rinden al primer obstáculo, sino para los que, a pesar de las dificultades, siguen adelante en obediencia. En momentos de dificultad es cuando nuestra obediencia se pone a prueba. ¿Nos rendimos cuando las cosas se complican o seguimos confiando en que Dios tiene el control y en su fidelidad? Un ejemplo poderoso de obediencia constante y perseverante lo encontramos en la historia de José. Desde su juventud, José fue objeto de envidia por parte de sus hermanos y terminó siendo vendido como esclavo. Génesis 37. A pesar de las injusticias que sufrió, José no dejó de obedecer a Dios. En la casa de Potifar, a pesar de las tentaciones y las falsas acusaciones, José mantuvo su integridad y obedeció a Dios. Incluso en prisión, donde parecía que sus sueños de liderazgo estaban rotos, José continuó siendo fiel y obediente. Dios lo exaltó en el momento adecuado y lo colocó como gobernador de Egipto, cumpliendo la promesa que le había dado en sueños. José nos enseña que la obediencia continua, incluso en las pruebas, tiene una recompensa. Su vida muestra que Dios honra la obediencia constante y que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, Él tiene un propósito para cada temporada de nuestras vidas. La obediencia constante también requiere que nos mantengamos firmes en lo que sabemos que es correcto, incluso cuando otros nos presionan para hacer lo contrario. La influencia del mundo a nuestro alrededor a menudo nos empuja a tomar atajos,
a seguir caminos que parecen más fáciles o más rápidos, pero que van en contra de los principios de Dios. La obediencia a Dios exige que decidamos, con firmeza, seguir lo que Él nos ha enseñado, incluso si el mundo nos ofrece una alternativa más atractiva o popular. Un buen ejemplo de esto es Daniel, quien, en el exilio en Babilonia, decidió no contaminarse con la comida del rey. Daniel 1:8. A pesar de las presiones sociales, él se mantuvo firme en su obediencia a Dios. Esta fidelidad a las instrucciones de Dios no solo lo protegió, sino que también lo exaltó, ya que fue bendecido con sabiduría y favor en una tierra extranjera. La obediencia a Dios nunca es en vano, incluso cuando nos enfrentamos a presiones externas. El compromiso continuo también está relacionado con la importancia de nuestra relación personal con Dios. Obedecer a Dios de manera constante no es algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza o voluntad. Necesitamos de su Espíritu para fortalecernos y guiarnos. En Juan 15:5, Jesús nos recuerda que «Sin mí nada podéis hacer». La obediencia constante proviene de una relación constante con Cristo. Si queremos ser obedientes de manera continua, necesitamos mantenernos conectados a la fuente de poder que es Cristo. Cada día es una oportunidad para buscar a Dios en oración, en su palabra y en comunión con Él. Nuestra obediencia refleja la fuerza de esa relación, y cuanto más cercana es nuestra relación con Él, más fácil es seguir su dirección y obedecer sus mandamientos. Alcanzar la plenitud del propósito que Dios tiene para nosotros requiere una decisión constante de obedecer su voluntad, aun cuando las circunstancias no sean las más favorables. A lo largo de esta jornada, hemos reflexionado sobre lo que significa realmente obedecer a Dios. Un acto de fe genuina, de confianza profunda en su sabiduría y de alineación con su voluntad, independientemente de los desafíos que puedan surgir en el camino. La obediencia no es un camino fácil, pero es el único que nos lleva a experimentar las bendiciones y el propósito que Él ha preparado para nosotros. Hemos aprendido que obedecer no es simplemente cumplir con reglas, sino una forma de demostrar nuestro amor y confianza en Él. Cada paso que damos en obediencia nos acerca más a la plenitud de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y aunque el camino pueda ser difícil, siempre podemos confiar en que Él nos sostendrá y nos guiará en cada paso. Cuando decidimos obedecer, estamos diciendo que creemos en sus promesas, que confiamos en su plan para nuestra vida y que estamos dispuestos a seguirlo a donde nos conduzca. Es en la obediencia que descubrimos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, y a través de ella, somos transformados y preparados para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. A veces, la obediencia nos llevará por caminos inesperados, por momentos de prueba, pero es en esos momentos donde Dios está obrando más profundamente en nuestro carácter. Él no solo quiere bendecirnos, sino también moldearnos para que podamos ser los instrumentos de su gloria en este mundo. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde has estado postergando tu obediencia? ¿Dónde sientes que Dios te está llamando a dar un paso de fe, pero aún dudas o temes avanzar? La obediencia a Dios no solo transforma nuestra vida presente, sino que tiene un impacto eterno. Es hora de tomar decisiones que no solo glorifiquen a Dios en el presente, sino que también aseguren un futuro lleno de su propósito. Ahora, te invito a hacer una oración conmigo. Que este momento sea una decisión de renovación en tu corazón, un compromiso para obedecer su voluntad, sin reservas ni temores. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y por el amor que constantemente derramas sobre mí. Hoy reconozco que la obediencia a tu voluntad es el camino que debo seguir, aunque a veces sea difícil. Perdóname, Señor, por las veces que he dudado, que he pospuesto tu llamado, o que he confiado más en mis propios planes que en los tuyos. Te pido que me des un corazón dispuesto a obedecer, que me des fuerza para seguir tus caminos, incluso cuando no los entienda por completo.
Ayúdame a confiar en ti plenamente, a no depender de mi entendimiento limitado, sino a caminar con fe, sabiendo que tú siempre tienes lo mejor para mí. Te pido que renueves mi mente y mi corazón, que me des el valor para enfrentar cada desafío y la sabiduría para tomar decisiones conforme a tu voluntad. Que cada paso que dé esté alineado con tu propósito y que, en cada momento de prueba, recuerde que tú estás conmigo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor incondicional. Te entrego mi vida, mis sueños y mis anhelos. Hoy decido vivir para ti y obedecer a tu voz, sabiendo que en tu obediencia está la verdadera libertad. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Te animo a que sigas adelante, sabiendo que tu obediencia a Dios es el mayor acto de fe que puedes ofrecerle, y que Él tiene un plan maravilloso para ti. Sigue confiando en Él, y verás cómo Él obra poderosamente en tu vida.